Buenos días, queridos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno darnos cita en la casa del Señor un día tan luminoso, precioso, que Él nos ha regalado. Y aquí estamos en la presencia del Señor para lo mejor. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Primer libro de Juan, o Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor, que lo hago en esta oportunidad, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre nuestro, Padre celestial, muchísimas gracias en esta hora por concedernos esta oportunidad preciosa de reunirnos en torno a su bendita y santa palabra. Ella siempre trae una expresión de bendición a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esta palabra se hace viva en cada uno de nosotros y porque ella es el alimento que nutre nuestro ser espiritual, fortalece todo el área de nuestra vida, aún nuestro cuerpo físico. Muchas gracias, Señor. Rogamos, como siempre, que podamos estar en total atención de su palabra, como también que esta bendición alcance a la iglesia, a los niños y todos nuestros hermanos en servicio. Que tengamos, como siempre, un culto de honra y de gloria a su santo nombre. Muchísimas gracias por todo, su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado, hermanos, iniciamos un examen que se nos empezó a dar a los que estamos en la fe para reconocer de manera fehaciente, de manera muy clara, la realidad de la fe que cada uno de nosotros promulgamos. Y fuimos llevados a este examen a través de los primeros versos de este capítulo, en este caso desde el versículo 3 al 6, donde el tema principal de esos versículos es el tema del amor a Dios. Y en base a este tema tan importante del amor a Dios, es que se nos hizo un examen
a nuestra conciencia, a cada uno de nosotros, para ver si verdaderamente estamos en la fe, ya que mucha gente promulga y dice que está en la fe, pero de pronto la experiencia ha demostrado lo contrario. Y aquí en la iglesia primitiva habían destellos, por ejemplo, de personas que decían que estaban en la fe, pero sin embargo hacían todo lo contrario que el Señor indica su palabra. Otros también decían que estaban en la fe y de pronto dejaron la congregación, la iglesia del Señor, y como que les daba lo mismo. Y el apóstol Juan tiene que decir más adelante que esas personas, si ya no estaban en la congregación, simplemente no eran de nosotros, no pertenecían a la familia de la fe. Entonces ahí de pronto viene la gran interrogante, pero si esta persona la vimos que un día dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, yo entrego mi corazón al Señor, y de pronto vemos que están hablando herejías, que están hablando falsas enseñanzas, o que finalmente se están descolgando de pertenecer a la familia de la fe. Entonces los hermanos quedaron totalmente con una interrogante tremenda. ¿Y qué pasa con esta gente? Entonces el apóstol Juan dice, hermanos, van a sacar una hojita y vamos a hacer una prueba para ver verdaderamente y que ustedes reconozcan en ustedes verdaderamente el llamado a la salvación y también puedan reconocer si esos falsos maestros, esa gente que ha dejado la congregación, verdaderamente eran hijos del Señor. Entonces, este examen le es hecha a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva, a esta iglesia llena de la gracia, de la unción del Señor, y el Espíritu Santo dejó plasmada en la Escritura esta enseñanza para que nosotros también nos hagamos esta enseñanza, nos hagamos este examen, porque vivimos los mismos tiempos, donde mucha gente, tomando la Escritura, empieza a desviar la enseñanza que hay en ella, y muchos se presentan de pronto dentro de las congregaciones como sapientes, ilustrados en la Escritura, pero les dura muy poco porque no tienen la costumbre de seguir las ordenanzas del Señor, especialmente de estar bajo una cobertura, de estar bajo sujeción en una iglesia local, que es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Bueno, nuestros hermanos que han estado en discipulado han notado que hay más de 20 mandamientos que engloban la necesidad imperiosa de que los que promulgan, que son creyentes, tienen que pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces, los hermanos de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, a lo cual Juan le envía esta carta, quedaban totalmente offside, como el jugador de fútbol, ¿no es cierto?, fuera de juego, porque no entendían. Pero si estos eran nuestros hermanos, pero si estos predicaban, dice la Escritura, incluso el Señor dice que en aquel tiempo me dirán, pero si yo en tu nombre hice esta cantidad de milagros, en tu nombre, prácticamente fui el superhombre, la supermujer espiritual. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, es importante hacernos este examen a nuestra conciencia, porque si vemos que nosotros no estamos en la fe, hoy sería el día de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Hoy sería la oportunidad precisa, porque si estamos en este lugar, hermano, es simplemente porque el Señor está llamando a la salvación. Entonces, el examen de la semana pasada
es que el creyente debe conocer al Señor. No voy a volver a predicar, solamente estoy mirando así superficialmente los temas. Y al conocerle, vamos a guardar los mandamientos del Señor. Y era fundamental esto, guardar los mandamientos del Señor y además andar como el Señor anduvo, no a nuestra pinta, sino a la manera que nuestro Señor caminó en su ministerio, como dice la Escritura, dejándonos enseñanza o mostrándonos sus pisadas para que nosotros podamos seguir a través de ellas. Bien, el examen sigue, así que pueden sacar su hojita, no tener ningún texto encima, porque van a tener que responder, ¿no es cierto?, conforme a su conciencia, y vamos a tener que responder a la realidad que nos muestra la palabra del Señor. Entonces, he dicho que los versículos 3 al 6 hablaron del tema del amor hacia Dios, y ahora los versos que nosotros tenemos para nuestra edificación del versículo 7 al 11 va a hablar del amor hacia los demás. Del amor hacia los demás. Ese es el examen que viene ahora para nosotros. El primero era el amor hacia Dios, que lo demostramos conociéndole en el deseo fehaciente de nuestros corazones de cada día conocerle, guardar, observar, andar en su palabra, conocer lo que Él dice, sus mandamientos, su palabra, andar como Él anduvo, en la manera que nosotros hacemos recíproco el amor hacia Dios que Él no ha tenido, pero a la vez hoy día ese amor que hemos recibido lo entregamos amando a los demás. Amando a los demás. Entonces, vayamos por favor en esta oportunidad al primer verso, que sería el versículo 7, para nuestra edificación. Dice este versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hermanos, la mayoría de varias, o sea, una totalidad de buenas traducciones del texto bíblico, dice, queridos hermanos. Hay algunas también que dicen, amados hermanos. En esta primera parte que nuestra versión de la Reina Valera dice, hermanos. Insisto, unas buenas traducciones hablan acerca de amados hermanos y otras también dicen queridos hermanos, porque el autor rápidamente va a expresar el tremendo afecto fraternal que él tiene por la iglesia del Señor y lo hace iniciando esta exhortación de la palabra del Señor diciéndole, queridos hermanos, de una manera muy fraternal, un amor muy sincero que él siente por la gracia del Señor y por la iglesia que le corresponde, ¿no es cierto?, recibir, escuchar la lectura de esta carta. Entonces le dice, queridos hermanos, y luego añade, no os escribo mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino
el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, los falsos maestros siempre traen ideas innovadoras, ideas, ¿no es cierto?, que de pronto quieren como destapar la mente, quieren endulzar nuestra mente y nuestros pensamientos para que empecemos a comprar esa nueva idea. Y el apóstol Juan rápidamente, y a propósito de los falsos maestros, que ellos siempre estaban trayendo cositas nuevas para llamar la atención en medio de la congregación, les dice: yo no les traigo lo que estoy escribiendo, no es un mandamiento nuevo, no es algo que vamos ahora a descubrir la rueda o a hacer la rueda, porque la rueda ya está inventada. No será de esa manera, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahora, lo que va a hablar es el tema del amor. Y el mandamiento del amor era un mandamiento tremendamente antiguo que estaba en la palabra del Señor y que se conocía desde el tiempo del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, lo que se conoce también como el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el centro de la enseñanza de Dios era el amor a Dios, lo que nosotros vimos la semana pasada, y también el amor a los demás. Y ahí tenemos, si nosotros vamos recorriendo la Escritura y nos vamos hacia atrás, tenemos un par de porciones bíblicas, como el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Toda la iglesia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Primer mandamiento en Deuteronomio 6:5, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Digámoslo, por favor: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, eso era el centro de la enseñanza del Antiguo Testamento. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está totalmente centrada en la declaración del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. De tal manera que en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, declaró lo siguiente. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el Señor dice depende toda la ley y los profetas, está diciendo de estos dos mandamientos depende todo lo que se conocía hasta ese tiempo como la Biblia, que era el canon que había escrito en ese momento del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se cerraba. Entonces, el resumen de toda la Biblia, el Señor les dice, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y también amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ya he dicho que la primera parte, la semana pasada, en el examen, se nos hablaba cómo nosotros podíamos expresar nuestro amor a Dios. Alguien que diga dos posibilidades de expresar el amor hacia Dios. Conociéndolo, diga conmigo, yo puedo demostrar mi amor al Señor, conociéndolo, guardando sus mandamientos, guardando su palabra y andar como Él anduvo. Porque yo me puedo llenar de palabras y decirle, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero si no estoy conociéndolo, si no estoy guardando sus mandamientos, si no estoy guardando su palabra, si no estoy andando como Él anduvo, hermano, mis palabras no tienen sustento. Mis palabras no tienen una base, porque las palabras, como dice el poeta, se las lleva el viento. Y lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, un sustento práctico. El Evangelio, hermano, es lo práctico. Por eso, cuando se da, y lo dije el domingo pasado, cuando se da la parábola del sembrador, es para ver la realidad de la semilla que se ha plantado en el corazón de una persona. Y la realidad de esa semilla no se da en el momento que se siembra, que en este caso sería declarar algo, sino después que ha pasado un cierto tiempo para ver si esa semilla trae fruto. Entonces una persona dice, voy a declarar algo. ¿Qué va a declarar? Que Jesucristo es el Señor. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Y aplaudimos y estamos felices. Pero debemos esperar el tiempo necesario para ver el fruto. Y el fruto, hermano, no tiene que ver mucho, aunque es fundamental declararlo con nuestra boca, pero en el Evangelio hay una práctica importante, porque la misma Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Ah? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, es aquí que nosotros estamos viendo la manera que le demostramos el amor de Dios. Muy bien, excelente cuando le decimos al Señor, te amamos, tú eres el amor de nuestra vida, y ojalá que tengamos las expresiones más lindas, como la tenía el rey David. Pero ¿cómo demostraba el amor que tenía hacia Dios David? No solamente con la hermosa poesía que él expresaba, sino peleando las batallas del Señor, hermano. Él peleaba las batallas del Señor y se lo demostraba. Y aunque los enemigos fueran fieros, fueran tremendos, ahí estaba David demostrando que verdaderamente no solamente era algo dicho de manera superficial a través de su boca, sino que era una realidad en su vida. Entonces, lo hemos notado, cómo podemos expresar el amor hacia el Señor, pero aquí, hermano, se nos habla que tenemos que observar este mandamiento
de amar a los hermanos. Y dice el versículo 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino es un mandamiento que desde siempre se ha dado, lo tuvieron en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo ratificó en su ministerio y ha estado desde el principio. Y además que ellos lo conocieron desde el principio de su conversión, porque lo primero que una persona conoce en el momento que viene a la fe de nuestro Señor Jesucristo es esta verdad total que engloba toda la palabra del Señor, que es amar a Dios y amar a los hermanos. Entonces, ellos conocían este mandamiento desde el principio, desde que ellos conocieron el mensaje del Evangelio al inicio de la vida cristiana, aunque el mandamiento en sí era demasiado antiguo porque ya venía de miles de años atrás. Ahora, insisto, la enseñanza no es innovadora como lo hacen los falsos maestros, sino la culminación de todo lo que Dios está diciendo desde los tiempos antiguos. No hay nada nuevo, insisto, no hay nada nuevo bajo el sol, no se puede inventar la rueda, Dios ya la ha establecido y es lo mismo que está declarando Juan. Ahora, vayamos por favor al versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nos ha dicho que el mandamiento es antiguo, el mandamiento del amor hacia Dios y el mandamiento del amor entre nosotros. Nos ha dicho la Escritura que es un mandamiento antiguo, pero ahora dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿En qué quedamos? ¿Antiguo o nuevo? Ay, pastor, la palabra se está contradiciendo entonces. Bueno, resulta que la llegada de nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer una transformación inclusive de lo que era antiguo en algo nuevo. Empieza a hacer como un cambio, una transformación. Por una parte, Juan está diciendo, aquí hay una continuidad del mandamiento que Dios ha dado, pero por otra parte, este mandamiento tiene alguna implicancia nueva, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él ha venido y Él representa la luz de Dios, esa luz está brillando. Mire, dice el texto, vamos acá, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en nosotros. Otras versiones dicen que se cumple en Él. Cuando habla de Él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento se cumple en nuestro Señor Jesucristo y en vosotros, en la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué este mandamiento se cumple en el Señor Jesucristo y en nosotros la iglesia? Y da la base al término del versículo. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, este mandamiento es nuevo, a pesar que en la prolongación del antiguo, amar a Dios y amar al prójimo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pregunto, ¿cuál será la luz verdadera?
¿Quién será la luz verdadera? Cuando la Escritura habla de la luz verdadera, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo. Como dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, toda la iglesia. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Amén. Entonces, acá, hermanos, se está refiriendo que Dios es luz y viene al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él se introduce en su encarnación en este mundo, le da un nuevo significado al mandamiento antiguo. Y el nuevo significado es que la luz no solamente está brillando a través de nuestro Señor Jesucristo, también esa luz empieza a brillar en los cristianos que caminan en la luz del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y acá hay algo precioso, maravilloso. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En otras palabras, en la medida que más personas están viniendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y están andando en la luz de Él, en esa medida que están avanzando los que van conociendo al Señor, la oscuridad está siendo extinguida. Alabado sea el nombre del Señor. Buenas noticias, hermano. Buenas noticias cuando hay conversiones, cuando predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una excelente noticia, porque las tinieblas van pasando. Si bien es cierto, no han pasado del todo, pero cuando finalmente alumbre el sol de justicia en su cenit, hermanos amados, las tinieblas verdaderamente desaparecerán para siempre de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la luz verdadera ya alumbra. Diga conmigo, y la luz verdadera ya alumbra. O sea, la luz ya está en este mundo. ¿Y cómo está el mundo? En densa oscuridad, pues. En densa oscuridad. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque la luz verdadera, Jesucristo, el Señor, hace 2000 años ya está aquí. Y esto no es una promesa en un futuro, diría un teólogo escatológico, para envolvernos la perdiz y dejarnos así, ¡ay, qué dijo este hermano que sabe de la Biblia! Hermanos amados en el Señor, no. La luz verdadera ya está aquí y no es algo hacia el futuro. No es algo hacia el futuro, ya está aquí, y con las luces que se están sumando, las tinieblas empiezan a, ¿cómo dice? Van pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Gloriosa iglesia del Señor, que está también iluminando, que está mostrando, que está reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que se empiecen a esfumar las tinieblas que de pronto hay. Mire, qué lindo, qué maravilloso, una familia. De pronto todos están lejos de la fe. Llega papá o llega mamá, viene la fe y empieza la luz, aunque tenue, aunque débil, aunque individual en una familia. Pero después alcanza al esposo, alcanza a la esposa, alcanza a los hijos, y las tinieblas de ese hogar se empiezan a disipar por la manifestación de la luz de los salvos.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la diferencia del antiguo mandamiento, es el mismo, pero está ahora reflejando la luz del Señor que vino a este mundo y se está mostrando de una manera muy diáfana, muy clara, muy transparente. El versículo 9 dice, el que dice, salieron estos, ¿se acuerda, hermano? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Ahora, ya hemos hablado de esta gente que dicen. ¿Y quiénes eran estos? Los falsos maestros. Los que gusta traer una enseñanza nueva. Por eso el apóstol Juan dice, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces estos falsos maestros aparecen por ahí, dice que está en la luz, pero no es cosa de decirlo, hermano. La práctica estaba demostrando que aborrecía a su hermano. Entonces, en el decir, hermano, o cuando hablamos podemos decir muchas cosas. Bueno, el ejemplo más palpable está en los políticos, ¿sí o no? Dicen cosas. ¿Cómo es? ¿Ya no tienen más que decir? Ayúdenme usted conoce esa alabanza mundana. Dicen tantas cosas, ya no tienen nada que decir. Oh, se estaba olvidando. Esa alabanza, qué bueno. Dicen tantas cosas, ya no tienen nada que decir. Me parece que así es la expresión. Entonces, esta gente dice que está en la luz, pero una cosa es decir y otra es la práctica. Dice, y aborrece a su hermano. Aborrece a su hermano. Ahora, aborrecer al hermano, la palabra también que aparece en la Biblia es odiar. No se nos da una acción específica de cuál es la forma que se aborrece al hermano o se odia al hermano. La Biblia no nos da muchas luces. Aquí el apóstol Juan nos dice, mira, esta es la manera específica de aborrecer o de odiar al hermano. Sin embargo, el apóstol Juan nos da un destello en 3:17 que la indiferencia hacia los hermanos, la indiferencia hacia la grey del Señor es una forma de no amar a los hermanos. ¿Ah? Cuando hay una indiferencia, cuando me da lo mismo, ¿quién le pase? Me da lo mismo lo que le esté sucediendo al hermano, da lo mismo lo que esté pasando en la iglesia, en fin. Hermano, aquello es que la persona está aborreciendo a su hermano. Y aquí la conclusión es total respecto a eso del que dice, sí, yo estoy en la luz, pero es indiferente a su hermano, dice la Escritura, está todavía en tinieblas. Está en tinieblas, o sea, no está en la luz. Y al no estar en la luz, no está en el Señor Jesucristo. Y al no estar en el Señor Jesucristo, por mucho que diga, yo hice y confesé una vez a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, pero faltaba ver el efecto de la semilla plantada. Y el efecto de este tipo de gente es que era indiferente a la grey del Señor o a un hermano en particular. Y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Luego el versículo 10 añade, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanecer en la luz significa permanecer en Dios, que es luz, amado en el Señor.
Y esto es interesante porque Dios es luz y también Dios es amor. Permanecer en Dios es permanecer en su luz y permanecer también en su amor. Entonces dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué tremendo, qué maravilloso. Hermano, alguien dice, no quiero tropezar en el camino de la fe. No quiero, ¿no es cierto?, tener una vida de cristiano un día sí y un día no. No quiero tropezar. Bueno, para no tropezar, tenemos que andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. La única manera para no tropezar en el camino de la fe es siempre andar en la luz del Señor, en la luz de su palabra y acercarnos a esta luz y reflejar la luz para que todo lo que hay a nuestro alrededor empiece a disiparse. Ya lo dijimos anteriormente, que las tinieblas van disipándose cuando se encuentran con la luz. Entonces, toda la iglesia, el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Amén, amados hermanos. Y el último versículo, el versículo 11, viene a decirnos, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí es terrible lo que sucede con este cristiano, porque este cristiano dice que aborrece a su hermano y como consecuencia hay una progresión que indica que verdaderamente nunca ha conocido al Señor, porque está en tinieblas, número 1. Número 2, anda en tinieblas. Número 3, no sabe a dónde va. Y número 4, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí mis hermanos predicadores tienen un sermón con 4 puntos. Rápidamente, tienen un tremendo sermón. Pero no voy a predicar porque ya tengo que terminar. Sin embargo, decirles que el odio hacia los demás es andar en oscuridad y es incoherente con un Dios que es luz, hermano. Y odiar al hermano es andar en oscuridad, aunque una persona piensa lo contrario, que está en luz, como nos ha dicho el versículo 9. Entonces, el examen es simple. No queremos complicar más el examen para no tener algo difícil de entender, sino que la semana pasada era que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón de manera práctica, y también hoy día nuestro examen es que tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero no decir que los amamos. Nos decía Julito Iglesias, ¿cómo nos decía Julio Iglesias cuando venía acá a Chile? Os amo, os quiero. Si tuviera un hijo le pondría Chile. Pero él no nos amaba, no nos quería, nada de eso, porque no sé cuántos hijos habrá tenido, pero nunca supe que un hijo de él se haya llamado Chile, pero así era Julio Iglesias, ahí en el Festival de Viña del Mar. Os amo, os quiero, os adoro. Oh, era tremendo su amor por nosotros. Pero no es de palabra, hermano. Es un amor práctico, es un amor de hecho, es una acción. Hermano, y una de las maneras que nosotros demostramos nuestro amor a nuestros hermanos, ¿sabe? Y a mí me ha bendecido enormemente esta escritura, y yo quiero que siempre esté en mí,
estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Aunque tengamos una posición, aunque tengamos un pedestal, aunque tengamos una autoridad, siempre al que tenemos enfrente de nosotros deberíamos estimarlo como superior a nosotros. ¿Y sabe lo que va a pasar con eso? Vamos a amarlo y vamos a respetarlo y vamos a tener cuidado hasta lo que digamos de esa persona o de ese hermano, cuando lo estimamos como superior a nosotros mismos. Bueno, en nuestra crianza, en nuestra educación sencilla de nuestros padres, todo siempre se nos inculcaba el respeto a los mayores. Y después nos encontramos con la palabra del Señor que certifica o afirma esa educación tan simple que nos dieron nuestros padres, y nos encontramos que dentro de la comunidad de fe y dentro de la sociedad, nosotros deberíamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando eso sucede en nuestra vida, ¿sabe lo que va a aparecer en nosotros? Ese fruto precioso de una conmiseración, de una lástima, de un cariño, de un afecto por la persona que va a nuestro lado, de no faltarle el respeto, de mantenernos en la posición que debemos estar, porque esta es la manera que el Señor quiere vernos a cada uno de nosotros, ya que la persona que dice que está en la luz está aborreciendo a los hermanos, va de mal en peor, como hemos dicho en este versículo 11, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sin embargo, la prueba que el Señor nos está diciendo en esta hora para notar si estamos verdaderamente en la fe, es que debemos amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. El Señor nos ayude, porque ninguno de nosotros ama perfectamente. El Señor nos ayude porque ninguno de nosotros amamos perfectamente. Y cuando fallamos en el amor, deberíamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos de más, cuando vociferamos, deberíamos arrepentirnos y pedir perdón a las personas que hemos dañado con nuestras actitudes. Debería ser, porque nuestro amor tiene todavía falencia, hermano. Es un proceso esto de nuestra vida espiritual de ser conformado a la imagen de Cristo, pero saber que es el propósito que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y si Él lo desea, Él coloca todos los elementos para que así suceda. El Señor no nos dice, mira, el camino es así, arréglatela como tú puedas. Todo lo contrario, Él nos da todos los elementos para que nosotros podamos ser más que vencedores, más que victoriosos. Entonces, esto no es nada del otro mundo, porque el Señor ha hecho provisión para nuestras vidas, para que esta realidad del amor al prójimo se vaya notando en cada una de nuestras vidas. Ahora el apóstol Juan está acotado en el amor al prójimo dentro de la iglesia, pero dentro o hacia los hermanos. Pero la Biblia no habla de amar al prójimo, y el prójimo es cualquiera que está cerca de nosotros, inclusive fuera de la iglesia. Entonces, que por lo menos con la gracia del Señor empecemos a practicar el amor fraternal entre nosotros, y lo demás va a empezar a salir solito aún con los no creyentes. Expresar nuestro amor, nuestro sentimiento a favor de ellos, por ejemplo, si todavía no conocen al Señor, para que le puedan conocer. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, que Él sea pues muy glorificado en medio de nosotros. Y el punto general de este pasaje del 7 al 11 es que debemos guardar el mandamiento del amor
y así estaremos confirmando que estamos andando en la luz del Señor. ¿Ah? En esto dice el versículo 3 de la semana pasada, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, y este mandamiento justamente tiene que ver con andar en el camino de Dios, tal como Él anduvo, y Él es luz, como nos ha mostrado la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, ¿qué dijo el Señor en Juan 8? Yo soy la luz del mundo, toda la iglesia, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Una persona puede entrar a la luz cuando se encuentra con la luz del mundo, que se llama Jesucristo. ¿Ah? Una persona puede entrar en la luz cuando se encuentra con la luz del mundo, que se llama Jesucristo. Y es el llamado para esta congregación, para los congregados que están en esta oportunidad y a los que va a llegar este mensaje de la palabra del Señor. Entrar en la luz que disipa la oscuridad o las tinieblas y que se llama Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador personal. Es el punto de inicio. Pero de ahí en adelante, ser valiente, dar pasos de valentía hacia adelante para seguir andando como el Señor quiere que andemos cada uno de nosotros, especialmente con la familia de la fe. Amén. Entonces, la manera de pronto de no amar a los hermanos es ser indiferente. Que se la arregle como pueda. ¿Ah? Que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Él tenga misericordia de nuestras vidas. Y dice la Escritura, nosotros, con esto estoy terminando, colóquese en pie, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ah? ¿Qué le parece ese texto de la Escritura? Todos juntos, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Padre nuestro, Padre celestial, nuevamente nos hiciste un examen hoy día. Hemos pasado al pizarrón tuyo y hemos quedado expuestos delante de tu palabra. Porque hay mucha gente que dice, yo le conozco, yo sé de él. Hay muchas personas que profesan cierta cristiandad, pero las acciones, las actitudes no se condicen con lo que hablan sus palabras. Y aquí tenemos otro examen. La semana pasada tenía que ver con el amor tuyo, Señor, y ahora con el amor hacia nuestros hermanos. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces se nos hace difícil. Tenemos que reconocer que no es fácil. Pero también tenemos que darnos cuenta, si tú no haces esta demanda, y que no es un mandamiento nuevo, sino que lo estableciste desde el principio. Quiere decir que con tu ayuda podemos llegar a esa posición del amor fraternal. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, y una de las maneras que nos muestra tu palabra es estimar a los demás como superiores a nosotros. No importa nuestra posición. Tal vez podemos tener la posición más elevada dentro de la congregación en un número. Pero si consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, vamos a estar siempre expresar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro servicio a los demás. Ayúdanos que así sea, Señor, que se vea, Señor,
que estamos alumbrando con la luz tuya, porque aquí está la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y entre más luces estén brillando, más se están, Señor, dispersando las tinieblas. Qué hermosa promesa tenemos en tu palabra, qué maravilla, porque las tinieblas van pasando. Desde hace 2000 años, cuando el mundo estaba en densa oscuridad, pero apareció la luz de justicia, apareció nuestro Señor y las tinieblas empezaron a pasar. Oh, qué precioso, Señor, sería si cada uno empezamos a alumbrar a nuestro entorno y otros reciben la luz de nuestro Señor Jesucristo. Más tinieblas van a ser dispersadas, van a ser diluidas, van a pasar y va a quedar la luz verdadera que va a estar iluminando cada día más hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en cada corazón. Bendito Dios para siempre. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Para nosotros es difícil la prueba. Humanamente es difícil, pero qué bueno que tenemos la asistencia de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Qué bueno que tú has dicho que estarás con nosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Qué bueno que también tenemos la guía de tu palabra, porque tu palabra nos trae la luz también para caminar de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y una vez más, adorable Espíritu Santo, siga trabajando en más de algún corazón que todavía podría estar en tiniebla, que tal vez podría estar en una oscuridad densa, pero que la luz de nuestro Señor Jesucristo pueda alumbrar y esa persona reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y empezar a dar fruto que honren el nombre del Señor. Que así sea, Padre nuestro. Gracias por su palabra. Bendígala en nuestros corazones y que los presentes que estamos en este lugar hayamos aprobado con una excelente nota este nuevo control que nos ha hecho. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.